ayer fue a ver la obra de Todos Somos Culpables en el Foro 13 y la verdad me encantó. O sea, si mal no recuerdo, es la primera obra de teatro que veo y que me acuerdo. O sea, puede que haya ido de chiquita y no recuerde, pero en estos últimos años nunca había ido. Entonces fue una experiencia increíble. Literalmente fue como estar yendo al cine, pero en vida real, pues porque de eso se trata el teatro, ver las actuaciones en tiempo real y en vivo. Y honestamente me quedé impactada por absolutamente todo. Aunque es un espacio chiquito y solo literalmente es un escenario, todo el cast logra generarte unas emociones que te dices, wow, increíble. Hubieron demasiadas escenas, todavía ni cuento de qué se trataba, pero hubo demasiadas escenas en las que me ponía la piel de chinito, o sea, ver a la gente actuar, o sea, ver su arte me impresionó. Pero bueno, descubrí este espacio mediante a un actor con el que estaba hablando en un rodaje. Me platicó de que, ay, sí, ahí hacen obras de teatro, están muy padres, deberías de ir. Y pues fui a ver la cartelera y me llamó mucho la atención porque esta obra decía en la sinopsis que era de un jurado que tenía que tomar una decisión sobre si el acusado iba a perder la vida o no. Entonces a mí me gustan los temas de drama, de crimen y así, y aparte me recordó a 12 Angry Men, entonces dije, la tengo que ir a ver. Esa era la única premisa. Un jurado conformado de 7 personas y que había una pena de muerte. Entonces ellos tenían que llegar a la resolución del caso para ver si el acusado debía morir o no. Pero bueno, una vez viendo la obra, me encantó, o sea, porque empezó con un pequeño monólogo de el chavo que está siendo acusado y nos habla un poquito del contexto y después nos revela que él es la persona que está acusada, entonces saca unas esposas de su vestuario y me gustó mucho eso. Pero bueno, a medida que iba pasando la historia, nos iban contando que se trataba de un caso polémico, pero yo pensaba que era un caso polémico dentro pues de, pues de la historia, pero no. O sea, mientras contaban todos los hechos, literalmente se referían al caso del asesino de Cumbres y para mí esa historia me impactó porque fue en el año en el que nací. Entonces, cada año por las fechas de mi cumpleaños ponen esa noticia, pues porque sigue siendo un suceso que marcó la cultura regiomontana, ¿verdad? Entonces me quedé impactada, o sea, porque todo lo que los regios sabemos que sí, fue Diego Santoy el culpable, pero también con ayuda de su novia, Erika, pero a Erika no la encarcelaron. Entonces, no sé, me gustó mucho, me tomó por sorpresa, me gustó mucho ver esa representación en una obra, o sea, fue muy curioso ver algo de mi, pues de mi círculo social, verlo actuado por otras personas. No me había pasado ver eso. Pero bueno, sí se trataba de 7 jueces y cada uno tenía una personalidad distinta y también un poco de esta personalidad la metían dentro de su propio juicio. Entonces, pues ahí te estabas dando cuenta por qué decían lo que decían, por qué razonaban de esa manera. Cada personaje pues tenía su propia historia y entre todos pues englomeraban este jurado. Me gustaron todas las actuaciones, honestamente, o sea, fue increíble. Cada personaje también tenía un pequeño monólogo en el que pues nos daba razón del porqué de ese pensamiento. Me gustó mucho el de una jueza, que creo que fue el que duró más tiempo, que hablaba de cómo, o sea, la chava, tipo, el personaje se dedicaba, tipo, un poco a la prostitución, entonces nos contaban el porqué de ese backup story y la actriz se puso a llorar, entonces para mí fue increíble. Este, no eran, no actuaban tanto corporal, sino con el tipo de voz, o sea, habían partes donde se ponían máscaras para ser como espectadores de lo que estaba sucediendo de la escena que ponían, pero no estando ahí. No sé, estuvo muy raro. Ahí en el video ya verán a qué me refiero. Pero eso, al terminar la obra salió el director y nos comentó al público que era una obra estudiantil. Me puse a investigar a los actores y la mayoría, si no es que todos, nada más actúan en teatro local. No vi ninguno que tuviera proyectos más allá del teatro, tipo en cine, televisión, nada. O sea, se concentran más en el teatro. Y yo digo que sí sería posible castearlos en algún proyecto, pues, personal o de la facultad
porque pues al final la mayoría eran actores regios. Entonces pues el contacto al estar en la misma ciudad pues es más fácil. Y así me encantó mucho. Creo que van a haber más funciones. Definitivamente me encantó esta tarea porque nunca me había dado el tiempo de poder ir al teatro y ya con esto ojalá pueda ir más seguido. O sea, porque literal fue ver de que es cine, pero en tiempo real, o sea, wow, no, me encantó. Y así.